A continuación, damos paso a la intervención titulada Trayectorias laborales a cargo de nuestro primer invitado, el doctor Edward Arias León, director ejecutivo de la Fundación Interra. El doctor Edward es economista de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana y máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Cuenta con una destacada trayectoria en la formulación y dirección de políticas públicas relacionadas con el mercado laboral y el diseño de programas de inclusión laboral con enfoque diferencial. Ha sido subdirector de la Unidad del Servicio Público de Empleo y consultor de organismos internacionales como la OIM, OIT, PMA y la Fundación Corona. Además, ha compartido su experiencia como docente en la Universidad de La Salle y la Universidad La Gran Colombia. Doctor Edward, bienvenido y muy buenos días. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los colegas de la Universidad Cafán, a la Caja de Compensación Cafán, a la rectora por la invitación a participar de este seminario y por supuesto un saludo muy especial a todos los estudiantes y egresados de la universidad. Que este mensaje, esta presentación va dirigido especialmente para ustedes, quienes están aquí presentes, pero también quienes están siguiéndonos por las redes sociales de este evento. Entonces, me invitaron a mí a hablar sobre trayectorias laborales, lo denominé trayectorias laborales entre barreras y oportunidades, y quisiera con esta presentación, estos 30 minutos, hacer una invitación a las personas que se están formando, a los egresados, a comprender qué se trata de esto de las trayectorias laborales. Este recorrido que inician los que acaban de egresar, el recorrido que van a iniciar los que están próximos a egresar, qué significa tener una trayectoria laboral a lo largo de sus vidas. Y las trayectorias laborales son como nuestras trayectorias personales, son como el camino que recorremos. Así como nuestras vidas personales tenemos metas, expectativas, queremos en nuestra vida personal, algunos querrán ser padres, madres de familia, algunos querrán casarse, tener una casa, tener un carro. Pasa similar con las trayectorias laborales. Vamos a querer y vamos a necesitar enfrentarnos a muchas situaciones. Entonces, quiero invitarlos a que me acompañen por este recorrido de lo que significa una trayectoria laboral, con algunos mensajes que desde la Fundación Interra hemos construido a lo largo de nuestra experiencia y espero pues que les sea útil estas ideas, estos mensajes. Entonces, lo primero para comenzar esta conversación es entender qué es una trayectoria laboral. Y les pone ahorita la analogía de, pensémoslo como nuestra trayectoria de vida. En el mercado laboral pasa exactamente lo mismo. Tenemos que, en adelante, construir una serie de pasos o pasar por una serie de etapas que nos permitan avanzar profesionalmente, que nos permitan generar ingresos, que nos permitan sobre todo crecer como personas. Y entonces, una forma, digamos, gráfica de presentar una trayectoria laboral, definiendo primero una trayectoria como ese conjunto de experiencias, roles, aprendizajes y transiciones que una persona vive a lo largo de la vida en relación con el trabajo. Podemos imaginarnos una trayectoria laboral como la que tenemos aquí en esta gráfica. Pasamos por 5 etapas fundamentales en nuestra vida de cara al trabajo. Pasamos por una etapa de educación, nos formamos para el trabajo a través de formación técnica o como muchos de ustedes lo han hecho a través de formación tecnológica y universitaria.
como un primer paso, pero también en esa trayectoria laboral, pues implica obviamente tener la experiencia de hacer parte de un trabajo, bien sea como empleados formales, ¿cierto? Como emprendedores, en actividades como voluntarios o trabajando como cuenta propia. Entonces, tenemos una siguiente fase, pero también en este proceso, en esta vida que nos encontraremos, vamos a estar también en periodos de desempleo o inactividad, momentos en los que vamos a estar reflexionando sobre qué viene con mi futuro laboral, vamos a estar en una etapa de búsqueda de empleo, ¿sí? O quizás de reconversión profesional si es necesario, y en una etapa que la denominamos como aprendizaje a lo largo de la vida. Ahora lo mencionaba la rectora sobre algunas competencias que necesitamos estar fortaleciendo de manera permanente. Entonces, gráficamente uno puede pensar, digamos, que nuestra trayectoria laboral se comporta como lo tenemos acá. Sin embargo, tiene unas particularidades esa trayectoria, y es lo que mencionamos allí. Uno, no es lineal. Es decir, esta gráfica es como para darnos un poco la idea de cuáles son las fases por las que tenemos que pasar en nuestra trayectoria laboral, pero no son lineales. No quiere decir que yo siga en mi vida laboral paso a paso. Es decir, yo puedo, por ejemplo, el aprendizaje a lo largo de la vida es transversal, ¿sí? No es el último eslabón. La educación puede ser el paso inicial, pero no me quedo solo acá. Yo puedo volver a la educación en una fase más adelante. Entonces, lo primero no es lineal. Lo segundo, las trayectorias laborales son dinámicas. Siempre, cada fase va a estar supeditada a muchos factores, entre otros, a cómo esté el mercado laboral en ese momento de nuestra fase. Entonces va a ser dinámica y es única para cada persona. Cada persona transita una trayectoria laboral de acuerdo con sus intereses, de acuerdo con sus expectativas, con sus posibilidades, con las condiciones del mercado laboral. Entonces, esto nos permite comprender que estos pasos tienen, digamos, unas características. No es lineal, es dinámica y es única. Entonces vamos a hacer un recorrido por cada uno de esos pasos para que conversemos sobre qué significa cada uno de ellos. Entonces, ¿qué hacer en cada fase de mi trayectoria laboral? ¿Qué sucede en cada parte? Entonces, recuerden que la primera imagen que mostramos, la primera fase, decíamos que era la educación. Y la educación, lo pusimos como la educación, el punto de partida. Por ahí arrancamos nuestra trayectoria laboral. Y entonces seguramente los estudiantes y los egresados se hicieron en su momento algunas preguntas clave. ¿Qué quiero estudiar? ¿Cierto? Fue como una de las preguntas más importantes de ustedes. Y seguramente algunos de ustedes o todos pasaron por un proceso de orientación vocacional donde les permitió definir alternativas. ¿De qué quiero estudiar? Alternativas a partir de mis intereses y expectativas personales. Entonces, los que estudiaron contaduría, los que estudiaron alguna tecnológica, lo hicieron a partir de unos intereses y expectativas personales, pero también a partir de qué está demandando el mercado, de las necesidades del mercado laboral. Entonces, esa es la situación en la que pueden estar ya los estudiantes y los egresados. Ya definieron la primera pregunta, pero en la educación vienen más preguntas. ¿Quiero seguir estudiando en programas de educación superior? ¿Quiero continuar con mi proceso educativo? Y entonces acá nos planteamos algunos escenarios. ¿Quiero continuar haciendo un nivel universitario? Por ejemplo, si terminé mi carrera tecnológica, quiero pasar a un nivel universitario, o quiero hacer una especialización, o quiero hacer una maestría, o quiero seguir avanzando hacia un doctorado. Esa es una pregunta importante que en este inicio nos hacemos todos.
Y entonces acá unos datos para que los tengamos presentes cuando nos hagamos esa reflexión de qué queremos seguir haciendo en términos de educación. De acuerdo con el BID y estudios de la OIT, en promedio un año adicional de estudio puede aumentar hasta un 10-12% el salario en Colombia. Es decir, formarnos en promedio nos va a remunerar entre un 10 y 12% cada año. Entonces, es un primer dato, digamos, que podemos tener para cuando pensemos en qué queremos seguir estudiando. La tasa de vinculación en programas universitarios, técnicos y tecnológicos con alta pertinencia sectoral es alta. Mencionaba la rectora ahora que la tasa de colocación de los egresados de Unicafán es del 85%, si mal no escuché, una tasa muy alta. Los datos lo están conformando, acá los datos lo están corroborando. Es el OLE, el Observatorio Laboral para la Educación. Y los egresados de especializaciones y de maestría ganan en promedio 1,7 y 2,3 veces más que un universitario respectivamente. Entonces, también si queremos seguir avanzando en ese proceso educativo, pues tengamos en cuenta estos datos que son claves. Entonces, arrancamos nuestra trayectoria laboral con ese punto de partida que es la educación. Pero después, en nuestra trayectoria laboral, nos encontramos con una siguiente fase que es cuando ya estamos teniendo la experiencia laboral. Y entonces hablemos de los tipos, decisiones y el valor agregado. Entonces, ¿en dónde podemos tener experiencia laboral? ¿Qué está demandando el mercado? ¿En qué tipo de ocupaciones? Pues los jóvenes enfrentan barreras para conseguir su primer empleo. Esto no es un dato novedoso. Todos lo sabemos, los jóvenes saben que se enfrentan a muchas barreras para conseguir su primer empleo. Pero es importante que sepan que hay opciones de vincularse en distintas ocupaciones. Por supuesto, el principal empleador del país es el sector privado. Y es una gran alternativa para la mayoría, bien sea por contrato directo, es decir, por nómina o por prestación de servicios. Algunos sectores con alta demanda juvenil incluyen ventas, tecnología, logística, atención al cliente. Pero también otra opción, no es solo el sector privado, sino también pensar que algunas de sus ocupaciones pueden ser acordes a necesidades del sector público. Entonces, a través de convocatorias como las de la Comisión Nacional de Servicio Civil, para que por favor los egresados que estén interesados, por ejemplo, en hacer parte del sector público, pues la Comisión Nacional de Servicio Civil saca convocatorias permanentemente para poder hacer parte del sector público. Pero también ser emprendedor o trabajar por cuenta propia es una alternativa. Y es una alternativa válida, es una alternativa que, digamos, tiene también muchas satisfacciones. En 2023, más del 25% de los jóvenes colombianos optaron por esta vía. Implica más riesgos, pero también independencia y posibilidad de innovación. Entonces, es la forma en que nosotros podemos adquirir experiencia laboral, vincularnos a algunas de estas actividades en el sector privado, sector público o como emprendedores o cuenta propia. Pero ¿qué es lo importante cuando estamos adquiriendo experiencia laboral? Uno, diseñar un plan de carrera. Ten claro hacia dónde quieres crecer. No todos los caminos son lineales, lo que hemos dicho, pero sí deben tener sentido. Entonces siempre tener claro hacia dónde quiero avanzar. Ser flexible y aprender continuamente. El tema del aprendizaje continuo lo vamos a ver ahora más adelante, pero es un elemento clave para adquirir experiencia laboral. No subestime la experiencia no remunerada. Un mensaje importante para los jóvenes que están estudiando, para los que están recién egresados. En muchos casos, realizar prácticas, pasantías, aun cuando no sean remuneradas, pues pueden generarles mucho valor para su experiencia, para sus hojas de vida. Entonces no subestimemos esa experiencia no remunerada. Entonces este es nuestro segundo paso. Nos empleamos y tenemos esas posibilidades. Pero el siguiente paso es un escenario en el que a veces no quisiéramos estar, ¿cierto? En el desempleo
o en la inactividad. Pero los momentos de transición no son un fracaso. Entonces, nunca vamos a ver o nunca debemos ver el desempleo en actividad como un fracaso. Todo lo contrario, simplemente veámoslo como parte del proceso. Pensemos nuevamente en las trayectorias laborales y que esto lo vamos a vivir a lo largo de la vida. Eso es parte del proceso. No siempre son lineales, yo repito mucho esto, las trayectorias laborales no siempre son lineales. La inactividad y el desempleo pueden convertirse en etapas de reflexión, preparación y crecimiento. Si yo vengo de una situación de empleo y caigo al desempleo, procuren siempre, en la medida de lo posible, cuando estén empleados, siempre cotizar a seguridad social. Obviamente, si ustedes están empleados por nómina en una empresa, pues la empresa los afilia. Pero si ustedes optan por ser emprendedores o por cuenta propia, siempre piensen en estar asegurados. ¿Por qué? Porque en ese periodo de desempleo e inactividad, un primer paso es protegerme económicamente. Y si yo estoy asegurado, puedo, por ejemplo, y si yo estoy afiliado, por ejemplo, a CAFAN, ¿cierto? Entonces yo puedo aplicar al subsidio del desempleo. Y entonces este periodo me permite recibir una transferencia económica, me ayudan a hacer el pago al sistema de pensión y salud sobre un salario mínimo, me permiten un incentivo de ahorro para cesantías, me brindan capacitación y asesoría para la búsqueda de empleo. Entonces, me protege. Entonces, clave siempre pensar en que siempre vamos a pasar por esos periodos, por el desempleo y la inactividad. Entonces, ¿cómo hacemos para mitigar ese riesgo que nos lleva a estar en ese periodo de desempleo y inactividad? Entonces, siempre pensemos en que un primer elemento a tener en cuenta es estar siempre asegurados. Cotizar a Seguridad Social y a una caja de compensación, a CAFAN. Pero también este tiempo hay que aprovecharlo para actualizar la hoja de vida, usar plataformas como la del Servicio Público de Empleo, que es la plataforma que utiliza la agencia de empleo de CAFAN, por ejemplo. Entonces, allí podemos pensar en actualizar la hoja de vida, fortalecer competencias. Hay muchas plataformas, olviden acá un momento los nombres, simplemente puse algunos por mencionarlos, pero hay muchas plataformas, digamos, que nos ofrecen cursos para fortalecer nuestras competencias, ampliar la red de contactos, y estos periodos de inactividad también nos puede servir para reflexionar sobre nuestros intereses. Es momento de redirigir nuestro camino laboral, explorar nuevas áreas, formalizar un emprendimiento. Muchas veces tenemos que hacer reconversión laboral, y es aquí donde tenemos que hacer esa reflexión. Si queremos continuar nuestro proyecto como lo teníamos pensado, o queremos renovarlo, queremos capacitarnos en otras áreas, etc. Después que pasa ese periodo de reflexión, pues empezamos a hacer ya una búsqueda activa de empleo, ¿cierto? Y entonces aquí, pues unos elementos clave. El primero, buscar empleo es un trabajo también. Los que han estado o los que hemos estado en procesos de búsqueda de empleo sabemos que eso nos implica sentarnos, diligenciar nuestras hojas de vida, toma tiempo, enviarla, entonces al final es un trabajo. Algunas clave: mapeemos agencias de empleo. Colombia tiene una red de agencias de empleo autorizadas por la Unidad de Servicio Público de Empleo que nos ayudan a hacer una gestión de nuestras hojas de vida para poder alcanzar un empleo. Por ejemplo, CAFAN tiene 5 puntos de atención en la ciudad. La agencia de empleo puede ser una gran opción. Registremos nuestra hoja de vida completa, actualizada. Activa red de contactos. Qué importante cuando estamos trabajando, por ejemplo, aprovechemos los periodos de nuestra experiencia laboral para generar contactos. Contactos con colegas, porque seguramente nos van a ser útiles en esos procesos de búsqueda de empleo. Van a ser un elemento complementario a la búsqueda a través de plataformas.
Identifica y mitiga barreras de empleabilidad en herramientas como Enruta. Desde la Fundación Interra tenemos una herramienta que se llama Enruta, que nos permite identificar cuáles son las barreras que estamos enfrentando y cómo las podemos mitigar. Y hay un elemento importante que tiene que ver, y lo mencionaba también ahorita la rectora. Refuerza tus competencias blandas, también se le conocen como competencias socioemocionales, en inglés soft skills, bueno, tiene muchos nombres. ¿Y por qué es importante reforzarlas? Porque es que esto es lo que está demandando el mercado laboral. Estas 10 competencias que están acá, las hemos sacado de diversos estudios que ha generado la Universidad de los Andes y otras organizaciones, en donde dicen la importancia del trabajo en equipo, liderazgo, resolución de problemas, comunicación asertiva, pensamiento crítico, adaptabilidad, empatía, inteligencia emocional, autonomía, autoconfianza. Es esto lo que está demandando el mercado laboral. Entonces vale la pena que revisemos cuál de esas competencias necesitamos fortalecer, porque es que esto es lo que está demandando el mercado laboral. No tenemos alternativas. Persona que no trabaje en equipo va a tener dificultades o va a tener más barreras para incluirse laboralmente. Una persona que no tenga capacidad de liderazgo seguramente va a tener restricciones para emplearse. Entonces, mensaje clave, reforzar competencias socioemocionales. Y el último paso, que dijimos que no es que fuera el último paso, simplemente en términos gráficos lo mostramos como el último eslabón, pero es transversal. Y lo pusimos, aprendizaje a lo largo de la vida, tu mejor inversión. Y es que definitivamente estar en constante formación es lo que realmente nos va a permitir no solo mantenernos actualizados, sino tener cada vez más posibilidades de iniciar una actividad laboral, de iniciar un emprendimiento. Porque es que el mundo laboral, les decía, recuerden que les decía cuando veíamos la gráfica, es dinámico, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo está cambiando. ¿Y qué pasa? Pues que hoy ya no basta con un título, ya no basta con ser ingeniero, ya no basta con ser contador, ya no basta con ser tecnólogo, eso ya no es suficiente hoy. ¿Qué nos está demandando el mercado laboral? Competencias digitales, 1. Y son competencias que son transversales a todos los sectores y a todas las ocupaciones. ¿Sí? No es que, yo estudié enfermería, entonces yo no tengo que aprender Excel. No, las competencias digitales son para todos los sectores, para todas las ocupaciones. Desde el manejo de Excel, PowerPoint, gestión de redes sociales, programas de análisis, algunos particulares como Power BI, Data Studio, son requisitos básicos en todos los sectores. Bilingüismo. Claramente muchas ocupaciones no demandan que una persona sea bilingüe, pero dominar el inglés, por ejemplo, puede aumentar tu salario entre un 20 y 50% en cargos administrativos, tecnológicos y servicios globales. Y existen muchas alternativas para aprender a dominar una segunda lengua. Tecnología e inteligencia artificial. La rectora mencionaba, mi discurso lo hice con el apoyo de ChatGPT. Hoy, aprender inteligencia artificial no es una opción, es una necesidad. Y la ventaja de la inteligencia artificial o de estos modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, como Gemini, ¿qué otro? DeepSeek, Meta, bueno, todos estos modelos, la ventaja es que no requerimos conocimientos técnicos profundos, se requieren otro tipo de habilidades, pero necesitamos aprenderlo, a usar la inteligencia artificial. Y certificación de competencias. En la medida que podamos ir certificando nuestras competencias, el mercado va a ir reconociendo sus aprendizajes. Entonces, podemos aprovechar al SENA, pero también ustedes saben que Google certifica competencias, pero también podemos certificar competencias en Microsoft, Oracle, en instituciones de formación avaladas por la ONAC. Tenemos un mercado inmenso para ir certificando todas nuestras competencias. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos desarrollando esto,
este aprendizaje a lo largo de la vida, seguramente vamos a tener cada vez más éxito en el mercado laboral. ¿Qué hemos encontrado nosotros desde la Fundación Interra? Y para cerrar, unos mensajes. 1. Las barreras no son iguales para todas las personas. Cada historia es única, por eso es fundamental diagnosticar con enfoque diferencial e interseccional. Básicamente, es un poco lo que les decía ahora. Como las trayectorias laborales son únicas, quiere decir que las barreras a las que se enfrentan las personas en el mercado laboral también son únicas. Cada persona enfrenta sus propias barreras, son distintas. Por tanto, es importante que ustedes diagnostiquen, estudiantes, egresados, en dónde están esas barreras. Por ejemplo, si yo veo que todavía estoy débil en competencias digitales, y yo sé que eso es una barrera para ingresar al mercado laboral, pues allí, digamos, está la oportunidad para empezar a fortalecerlas. Seguramente si yo quiero trabajar en alguna ocupación que me demande bilingüismo, y si yo veo que mi nivel de inglés todavía no es lo suficientemente alto, pues allí entonces, cada historia es única, las barreras no son iguales para todo el mundo. La empleabilidad no depende solo del perfil, ya lo hemos dicho. No solo depende del perfil, de que yo sea contador, de que yo sea deportólogo, etcétera. Y hay unos elementos que son importantes, y que eso es importante que seguramente ya desde la academia, desde las agencias de empleo, pero ustedes como estudiantes egresados deben tener en cuenta y que deben reflexionar mucho sobre esto y no descuidarlo. Factores como la salud mental, el cuidado no remunerado, las violencias basadas en género afectan la empleabilidad. Hace 15 días terminamos un levantamiento de información, una información preliminar, y encontramos en un grupo poblacional que el 54% de estas personas que entrevistamos manifestaron que en el último año habían enfrentado problemas de salud mental. Y de ese 54%, cerca del 30% manifestaron que esos problemas de salud mental les había afectado para asistir a una entrevista de trabajo o para conseguir un empleo. Entonces, este no es un tema menor. La salud mental no es un tema menor. El cuidado. Muchos de nosotros tenemos que desarrollar actividades de cuidado de hermanos menores, hijos, padres, abuelos, etcétera. También buscar esas redes de apoyo dentro de la institucionalidad. Por ejemplo, en Bogotá, las manzanas del cuidado es una estrategia que han ido desarrollando la alcaldía para facilitar estos servicios. Violencias basadas en género, sobre todo obviamente las mujeres se ven afectadas por ese tipo de violencias, y nuevamente, esto no es menor, esto incide sobre las trayectorias laborales, entonces hay que prestarle mucha atención. Ya dijimos, no hay trayectorias laborales perfectas y es necesario identificar barreras y enrutar. Consejos finales. Vámonos a los consejos finales, 5 consejos finales. Primero, construyan su propia trayectoria, sin compararse con otros. Cada trayectoria laboral, como hemos dicho, es única. Entonces, no nos comparemos con los otros, construyamos nuestra propia trayectoria, cada proceso es distinto y válido. Lo importante es que tenga sentido para ti. Activa red de contactos, habla de tus intereses, pregunta, ofrece ayuda. Las oportunidades también se construyen en comunidad. Cotiza siempre a Seguridad Social. Un mensaje importante, siempre piensen en estar asegurados frente a los distintos riesgos. Aprende de forma continua. Recuerden la última fase de la trayectoria laboral. Esta es quizás de las más importantes recomendaciones. Un título no es el final. Actualiza tus habilidades. Actualizar tus habilidades se mantiene vigente y competitivo. Involúcrate en lo social y comunitario. Hacer voluntariados, hacer parte de colectivos, redes juveniles o barriales también abren puertas, desarrollan habilidades y cuentan como experiencia. Entonces, estos son los consejos finales que queríamos darles. Muchas gracias y espero que esta información les haya sido útil.